Pensar en Japón es pensar en el futuro. Es el hogar de los autos que manejas, las consolas con las que juegas y la tecnología que define nuestro día a día. Durante décadas este archipiélago del este asiático ha sido referente de la economía mundial, pero aquí está el misterio. Japón no tiene petróleo, no tiene grandes reservas de minerales. Su territorio es pequeño, montañoso y azotado continuamente por desastres naturales. Y por si fuera poco, ha tenido que atravesar guerras, crisis económicas y otros episodios que han puesto en riesgo su estabilidad. ¿Cómo logró una pequeña isla aislada convertirse en una de las mayores superpotencias del planeta? ¿Qué pasó cuando su economía colapsó en los años 90? ¿Por qué su futuro está hoy en serio peligro? Ponte cómodo porque hoy vamos a analizar la fascinante historia económica de Japón. Para entender el éxito moderno de Japón, tenemos que viajar en el tiempo, específicamente al periodo Tokugawa, que duró más de 2 siglos. Imagina un país próspero pero completamente cerrado al mundo. El gobierno militar, el shogunato, aplicó una política de aislamiento casi absoluto. Nadie entraba, nadie salía. Las únicas excepciones eran unos pocos intercambios controlados con comerciantes chinos y holandeses. A primera vista esto suena como una receta para el desastre económico. Sin embargo, este periodo trajo algo vital, estabilidad política. Al no tener guerras externas, Japón se enfocó hacia adentro. Desarrolló una agricultura sumamente eficiente, el comercio interno floreció y se consolidó un mercado nacional integrado. Pero el aislamiento no podía durar para siempre. En 1853, Estados Unidos envió barcos militares para forzar la apertura comercial de la isla. El shogun no tuvo opción y accedió, pero esta apertura forzada generó caos. Japón se dio cuenta de una dura realidad. O se modernizaba o se convertía en una colonia de Occidente. Por tal razón, en 1868 todo cambió. Se restauró el poder imperial y comenzó la famosa era Meiji, que tenía como principal objetivo la modernización del país. Al principio su comercio exterior era el típico de un país en desarrollo. Exportaban bienes primarios y alimentos como hilo, tejidos de seda, té, pescado y cobre, e importaban manufacturas caras de Europa y Estados Unidos, como maquinaria pesada, equipos ferroviarios y barcos. Esto destruía sus finanzas. Respecto a Asia, su patrón era el opuesto. Importaban la materia prima y exportaban manufacturas ligeras. Aquí es donde el gobierno japonés tomó una decisión que cambió su historia. Se dieron cuenta de que exportar materia prima no era un negocio muy rentable para ellos. Con un fuerte apoyo estatal decidieron añadir valor a sus productos mediante la industrialización nacional, destacando la industria naval, textil y metalúrgica. El siglo XX trajo desafíos extremos. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Japón se vio aislado de las maquinarias y químicos europeos. Pero lo que parecía un problema se convirtió en una oportunidad de oro. La demanda mundial se movió hacia Asia. Los productos japoneses, aunque inicialmente de menor calidad, sustituyeron a los europeos. El déficit comercial de la era Meiji se transformó en un enorme superávit. Sin embargo, la alegría duró poco. Entre 1930 y 1932, la depresión Showa golpeó al país con la recesión más profunda de su historia moderna, desestabilizando la política y la sociedad. Esto empujó al país hacia el militarismo y finalmente al desastre de la Segunda Guerra Mundial, donde Japón perdió casi la mitad del territorio que controlaba, incluyendo Manchuria, Taiwán y Corea. Al terminar la guerra en 1945, Japón quedó bajo el estricto control de las fuerzas aliadas. El comercio estaba hipercontrolado, el volumen era mínimo y solo se importaba lo básico para sobrevivir: carbón, acero y petróleo. ¿Cómo se levanta un país de esto? Con otro golpe de la historia. En 1950 estalla la Guerra de Corea. Estados Unidos necesitaba un centro logístico y de suministros militar urgente en Asia, y Japón estaba en el lugar correcto. Los masivos gastos militares americanos inyectaron miles de millones de dólares a la economía japonesa. Entre 1951 y 1973, la inversión privada en plantas y equipos creció a un ritmo frenético. La combinación de una demanda doméstica hambrienta de consumo, una inversión masiva y una abundancia de mano de obra con salarios inicialmente bajos creó una explosión de productividad. El milagro económico japonés había nacido. ¿Y qué hicieron cuando se toparon con la falta de ingenieros calificados? Al principio contrataron expertos extranjeros, pero de inmediato implementaron la clave del modelo japonés. Crearon sus propios institutos técnicos y universidades para preparar a sus propios profesionales. Dejaron de comprar conocimiento, empezaron a producirlo. Durante este auge se consolidó el famoso modelo japonés, una estructura económica única basada en varios pilares. Los keiretsu, gigantescos conglomerados de empresas, que se compraban acciones entre sí y mantenían relaciones comerciales a largo plazo. Si una empresa sufría, el grupo la rescataba. Fidelidad absoluta, un pacto cultural donde el empleado trabajaba toda la vida en la misma empresa y su sueldo subía según su edad. Intervencionismo estatal,
un gobierno que elegía qué sectores estratégicos apoyar y protegía al mercado interno con barreras a la inversión extranjera. El Kaizen, la filosofía de la mejora continua y una inversión masiva en investigación y desarrollo, para dar un valor añadido inigualable. Pero en los años 80 el dinero era tan abundante que se creó una de las mayores burbujas inmobiliarias y financieras del mundo. En los 90 esa burbuja estalló. La crisis obligó a Japón a cambiar las reglas del juego. Para salvar el sistema financiero, los bancos tuvieron que fusionarse masivamente. Los intocables keiretsu comenzaron a fracturarse debido a la entrada de capital extranjero. El empleo de por vida empezó a desaparecer, dando paso a contratos mucho más flexibles. Incluso el consumidor japonés cambió. El ciudadano que antes solo buscaba la máxima calidad sin importar el precio, ahora priorizaba el ahorro. El precio se volvió el factor decisivo, obligando a cortar las cadenas de distribución para abaratar costos. Hoy en día la economía de Japón funciona como una maquinaria poderosa, pero con debilidades estructurales muy marcadas. Si analizamos sus sectores actuales, el panorama es el siguiente. El sector primario, que incluye agricultura y ganadería, es muy deficiente. Solo son autosuficientes en el arroz, para el resto de alimentos dependen críticamente de las importaciones. La pesca es altamente desarrollada gracias a siglos de tradición e infraestructura avanzada. La energía es su talón de Aquiles. No cuentan con recursos naturales propios, dependiendo casi por completo del exterior. La industria es el pilar básico. Siguen siendo líderes mundiales. La electrónica de consumo y los videojuegos, con marcas como Sony y Nintendo, sostienen su relevancia internacional. En cuanto a servicios, su banca se ha recuperado tras los 90, pero sectores como las telecomunicaciones y el comercio minorista enfrentan una fuerte competencia de empresas extranjeras. El modelo japonés demostró que la disciplina, la educación y el valor añadido pueden transformar una isla sin recursos en un titán global. Sin embargo, el pasado ya no garantiza el futuro. Hoy Japón enfrenta una tormenta perfecta de retos estructurales. El envejecimiento demográfico, una longevidad récord combinada con una bajísima tasa de natalidad, está encogiendo su fuerza laboral a pasos agigantados. Déficit público. Las constantes intervenciones del gobierno para reactivar la economía tras la crisis de los 90 han dejado al país con una deuda pública masiva. La competencia feroz. Vecinos como China y Corea del Sur han acelerado su propia innovación tecnológica, dejando a Japón cada vez menos margen para diferenciarse. Japón se encuentra en una encrucijada histórica. ¿Podrá la automatización, la robótica y la inteligencia artificial salvar al gigante del sol naciente? ¿O estamos ante el lento declive de la economía más disciplinada del mundo? Si te ha gustado este viaje por la historia económica, dale al botón de me gusta y suscríbete para no perderte el próximo video.